Metro Sci-Fi Show. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro episodio de Metro Sci-Fi Show, un podcast de ciencia, ciencia ficción y cultura pop. Yo soy su anfitrión Charlie y el día de hoy vamos a hablar, o será un episodio un tanto diferente a los otros episodios que hemos hecho. Este episodio es un glosario de ciencia ficción y de ciencia. Y bueno, ¿y por qué un glosario de ciencia ficción y de ciencia? Bueno, porque algunos oyentes me dijeron que no entendían algunas cosas y me decían como, oye Charlie, nos gusta mucho el podcast y nos gusta mucho la ciencia ficción, pero muchas veces no entendemos qué significan muchas de las palabras que utilizan. Muchas veces no entendemos qué es materia oscura, muchas veces no entendemos qué son los agujeros de gusanos y muchas veces no tenemos como ese trasfondo de ciencias como para entender muy bien lo que nos gusta. Entonces aquí, en este episodio, les vamos a dar todas las herramientas necesarias para que sepan algunos de estos términos y sepan la terminología. Obviamente no todo lo relacionado, ya que pues es algo bastante extenso, la ciencia y también la ciencia ficción, y puedan entender no solo las películas, sino también los libros, los cómics, los videojuegos que les gustan, y pues obviamente puedan compartir este conocimiento con sus familiares y amigos. Y estamos aquí con nuestra coanfitriona Julie. Julie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. ¿Lista para ser de biblioteca? Sí, ready. Listo, muy bien. Entonces, para este episodio hicimos unas historias de Instagram donde les preguntamos a los oyentes dos conceptos. Les dijimos como escojan el que mejor puedas explicar a otra persona. Y los hicimos, o sea, fueron 6 y los hicimos, algunos conceptos están relacionados con los otros. Por ejemplo, la primera pregunta fue escoger entre materia oscura y agujeros de gusano y ganaron los agujeros de gusano. La segunda, átomos y láser, ganó el átomo. Viajes en el tiempo versus exoplanetas, ganaron viajes en el tiempo. Astronomía versus física cuántica y ganó astronomía. Mutaciones genéticas versus evolución, ganó evolución. Y finalmente meteoritos versus cometas y ganaron los meteoritos. Entonces en este episodio vamos a hablar un poquito de los ganadores, pero más que todo vamos a hablar de los perdedores, ya que la gran mayoría no escogieron a los perdedores porque obviamente no tenían como ese trasfondo de conocimientos para poderlo explicar. Entonces vamos a empezar vamos a escoger uno que me parece interesante a mí, que es átomos contra láser. Entonces, Julie, cuando yo te digo que te imagines un átomo, ¿tú cómo lo ves? Pues la otra vez me habías dicho algo de que ya no se podían como visualizar, ¿no? No, pero a ti, ¿cómo lo ves? Ah, pues yo lo veo como la típica partícula esta que le muestran a uno, como la gráfica del cosito así como de Jimmy Neutron. ¿Cuál gráfica? Como el modelo heliocentrista, ¿no? Como... Eso, sí, sino que yo no me sé los nombres porque pues obviamente no soy científica. Entonces, o sea, cuando digo modelo no. heliocentrista me refiero a como nuestro sistema solar, que está el núcleo en el centro, equivalente al Sol, y los planeticas o los electrones girando alrededor. Entonces, prácticamente si le preguntan a alguien como ¿qué es un átomo? No, es la parte más pequeña de la materia. Es lo que compone la materia. Y bueno, eso es cierto. Pero no del todo. Y más ratico les cuento por qué. Vamos a hablar de los láseres, porque de hecho los láseres no existirían si no existieran los átomos. De hecho, están completamente intrínsecos el uno del otro. ¿Y por qué? Pues les voy a decir. ¿Tú sabías, Julie, que el láser es una sigla? No. De hecho, láser significa amplificación de luz por medio de estimulación de emisión de radiación. O sea, es un nombre bastante largo.
Pero de hecho es muy interesante cómo se utilizan los átomos para crear un láser. O sea, uno diría como, ¿cómo demonios cojo un pedacito de algo y hago que eso salga un rayo de luz? Pues de hecho eso nos remonta a nuestro querido abuelito de la ciencia, Albert Einstein, en 1917. Y de hecho Einstein fue el que no creó el láser, pero hizo el trasfondo matemático para que se pudieran hacer los láseres en 1960. O sea, es chistoso porque prácticamente el viejo lo que hizo, no, miren este láser en forma de ecuación. O sea, él puso los cimientos de las ecuaciones para los láseres. Y bueno, Julie, ¿tú cómo te imaginas que puede que funcione un láser? ¿Alguna idea? ¿Con fotones? Sí, exacto, con fotones. Pero de hecho es un poquito más allá de eso. Imagínense que un átomo es como un edificio, ¿no es cierto? Entonces, el edificio tiene varios pisos. Digamos que pongamos un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el electrón es una persona que va a entrar al edificio o que está en el edificio. ¿Y tú dónde crees, Julie, que preferiría estar el fotón? ¿En el primer piso o en el último piso? ¿En el primero? Exacto, en el primero, porque a los átomos les gusta estar estables, no les gusta tener tanta energía y les gusta estar como en el nivel más bajo. Entonces los electrones les gusta estar en el primer piso, pero cada vez que el átomo recibe energía de un fotón, el electrón o la persona, digamos, absorbe esa energía y sube a los pisos más altos. Y cuando vuelve y baja, vuelve y emite el mismo fotón. Entonces ese fotón sale con la misma frecuencia, con la misma amplitud con la que entró. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con un láser? Pues entonces ahora imagínense que tenemos un espacio, ¿no es cierto?, llenos de estos átomos, y estos átomos están nadando como en una piscina llena de fotones. Los fotones son las partículas que crean la luz. O sea, tenemos luz gracias a que hay millones de fotones que de hecho no tienen masa, un dato muy curioso, sino que se manifiestan como una onda, como las ondas en el agua. Entonces, imagínense que hay un mar de estos fotones y hay algunos átomos nadando en este mar. Entonces lo que pasa es que los electrones van a subir y a bajar, y a subir y a bajar, al nivel más alto, al nivel más bajo, al nivel más alto, al nivel más bajo, y cada vez que ellos lo hacen, cogen y se chupan un fotón y se lo devuelven a otro átomo, y el otro átomo se chupa el fotón y se lo devuelve a otro, y así se comienzan a enviar fotones entre ellos. Y imagínense que a los dos lados de este mar gigante hay dos espejos refractores que lo que hacen es amplificar la señal de los fotones que los átomos están tirando entre ellos. Entonces un fotoncito va de un átomo al otro y luego golpea con el vidrio y se amplifica, se vuelve más fuerte la señal, y así hasta que rebota entre cada uno de estos espejos y se crea una señal de luz muy fuerte. Y eso es un láser. Eso fue lo que hizo Einstein en las ecuaciones de 1917, y pues hoy por hoy utilizamos el láser para la piel. ¿O para qué más piensas tú que podemos utilizar los láser, Julie? Pues para cauterizar. Exacto, para cauterizar heridas. Para detectar movimiento también. Para detectar movimiento. Para los códigos de barra. De hecho, los códigos de barra se utilizan un láser donde se lee información que puede ser numérica o en este códiguito de barras, y eso lleva información. Y eso tiene un código tiene información codificada. Y de hecho, pónganse a pensar, imagínense, ¿cómo es que se llama estos cubitos? Eso que ya no es tanto como un código de barra, sino que es como un cuadradito, como un código QR, ¿verdad? Se llama. Sí. Ahora imagínense, para eso también se utilizan los láseres. Entonces un código QR tiene información. Puede ser una página web, puede ser lo que sea, algo virtual. Ahora, un código QR de 2 dimensiones puede tener más información que el de una dimensión. Y ahora imagínense un holograma, un código QR en holograma, en 3D, sería un cubo. Entonces podrías meter cuánta información quieras ahí. Podrías tener, no sé,
Podría decir yo que hasta todo el genoma, un genoma de una persona en un código QR. Entonces imagínense las posibilidades en el futuro. Dirías como, no, es que necesitamos hacerle tal examen, pásame el holograma de su código QR donde está su codificación genética. Uh-huh. También se están utilizando, o sea, ahora último estuve yo haciendo un proyecto hace tiempo, uh-huh, en donde se estaban haciendo tarjetas de presentación con códigos QR. Era una especie de código, pero digamos que lo que uno hacía era como hacerle una especie de mapa en la misma tarjeta que solo se veía, uh-huh, como si fuera un código, ajá. Sí, que uno lo escaneaba con el celular y llegaba a la tienda. Sí, uh-huh, y también direcciones o cualquier cosa, imágenes también pueden ser como encriptadas en los códigos y se pueden leer obviamente con láser. Entonces las implicaciones son ilimitadas, y yo no creo que el viejo Einstein nunca se hubiera imaginado, o posible sí, para qué utilizaríamos el láser hoy en día. Entonces, volviendo al átomo, les voy a dejar como una tareita pequeña, que miren algo que se llama la teoría de los campos cuánticos. Hay videos muy chéveres en YouTube, porque solo les digo que los átomos no son partículas como nos dijeron en el colegio. De hecho, eso es una de las mentiras más grandes de la ciencia. Los electrones no son peloticas y el átomo no es una pelotica. De hecho, es algo súper loco, y de hecho la realidad está hecha de ondas prácticamente. O sea, estamos hechos de ondas. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio, ya que es un tema un poquito complejo, pero súper apasionante y súper, o sea, le abre a uno como los ojos prácticamente. Y bueno, lo que sigue sería viajes en el tiempo y exoplanetas. Y ganaron viajes en el tiempo, pues porque pues los viajes en el tiempo se explican ellos solos, ¿no? Pues viajar en el tiempo. Y sí, y me pareció extraño que la gente no sabía cómo explicar exoplanetas. Pues los exoplanetas es un planeta que simplemente es igual que la Tierra. No, o sea, igual que la Tierra me refiero a que tenga la capacidad de hospedar vida o que tenga vida como tal. Y los exoplanetas existen en una zona que se le llamó la zona de ricitos de oro, como el cuento para niños. ¿Por qué ricitos de oro? Porque Ricitos de Oro entra a la casa de los ositos y encuentra 3 sopitas. Y estas 3 sopas, hay una que está muy caliente, una que está muy fría y una que está justo como una sopa debería estar. Ni muy caliente ni muy fría, ¿no? Entonces exactamente, o sea, en esa misma analogía, el espacio de Ricitos de Oro es un espacio en el sistema solar, o en un sistema solar donde no está ni tan caliente ni tan frío, donde el agua líquida puede existir, y pueden existir planetas, exoplanetas que tengan agua líquida y que tengan actividad geológica y que tengan una atmósfera y que pueda hospedar la vida. Entonces, de hecho se han descubierto miles y miles y miles de millones de exoplanetas últimamente, y el más cerca de nosotros se llama Próxima B, que se encuentra en Alpha Centauri, donde está Próxima Centauri, que es una de las estrellas, es la más cerquita, pues, entre comillas, que está a 4 años luz, más o menos, 3.6 creo, más o menos, como a un parsec que es como 3 años luz. Y hay varios después de esa. Creo que está el sistema de Kepler, que fue descubierto por Kepler, que fue el que ayudó mucho a las leyes astronómicas y de observación, y por eso hay un telescopio llamado en nombre de él. Y creo que eso es todo lo de los exoplanetas. ¿O tú qué tienes por agregar? O sea, los exoplanetas son como similares a la Tierra, ¿no? Como que tienen capacidad de albergar vida y digamos una gravedad medio decente, en donde no los bichitos puedan vivir. De hecho no tiene que ser medio decente, puede ser. De hecho recomiendo la serie que se llama Mundos Alienígenas, que está en Netflix. Segunda vez que se los digo, es muy buena. Y de hecho no tiene que ser una gravedad decente, puede existir la vida en gravedades que son 2-3 veces más fuertes que las de la Tierra, porque pues
Lo único que se haría es que cambiaría la forma biológica de los seres que habiten ese planeta. Supondré que la densidad ósea sería mayor, la piel sería completamente diferente. Si tienen una estrella muy joven, que quiere decir que emite mucha radiación, tendrían piel adaptada para eso. O si tienen una estrella que es muy vieja, que emite como luz, más que todo luz infrarroja, y no emite tanta radiación, y tendrían pieles como peluditas, porque no habría mucho puso en el planeta de ellos, para que sobrevivieran a los inviernos que deberían ser muy muy duros. Entonces los exoplanetas sí pueden ser más grandes que la Tierra. Puede ser una Tierra del tamaño de Júpiter, pero que sea rocosa, ¿no? Porque no, Júpiter y Saturno y Urano están hechos de gas. O sea, si tú entras a Júpiter, digamos, en una nave espacial, ves nubes y nubes y nubes y nubes, y luego cuando vayas llegando más abajo vas a encontrar un mar de hidrógeno líquido. Eso es algo que mucha gente no sabe. ¿O tú sabías, Julie? No, sí, no sabía. Un mar de hidrógeno líquido. Y si sigues por debajo del hidrógeno líquido, hay algo que se llama hidrógeno metálico, que es de hecho un material que estamos buscando aquí en la Tierra, que no existe aquí en la Tierra, pero es algo que es un superconductor, mejor que el oro. Es un estado del hidrógeno donde los electrones pueden nadar libremente en este hidrógeno, que es un mar. Y es un mar como electrificado, donde la resistencia del flujo de electrones es cero. O sea, que quiere decir que la corriente pasa muy fácilmente. O sea, el hidrógeno metalizado no existe acá. No existe en la Tierra, pero sí existe en planetas con mucha presión como Júpiter, ya que es gigante. Y hablando de Júpiter, ya saben que estamos en la conjunción de Júpiter y Saturno, ¿no? El día de hoy. Y de hecho, si tienen un telescopio en la casa pueden mirarlo, y serían las dos estrellas más cercanas a la Luna, si donde están se puede ver la Luna, y que son las más brillantes. Entonces está chévere eso. Y pasando a otras de las preguntas, que sería, las vamos a hacer en desorden. Meteorito versus cometa. ¿Tú qué nos puedes decir de meteoritos versus cometas, Jim? A ver, pues los meteoritos serían como los que son los calientes. Sí, las que están hechas de piedras, polvo y... Ay, no me acuerdo. Bueno, el hecho es... Sí, no, de hecho los meteoritos, es que hay varias cosas. Digamos que imagínense un asteroide, ¿no es cierto? No muy grande, un asteroide del tamaño de una moto, o un asteroide del tamaño de una bicicleta. Y este asteroide comienza a entrar a la atmósfera terrestre. Entonces el asteroide se parte en pedacitos, y estos pedacitos les vamos a llamar meteoroide, ¿no es cierto? Los meteoroides no son todavía meteoritos, porque cuando un meteoroide es lo suficientemente sólido, por decirlo así, para no evaporarse por medio de la presión de la atmósfera, lo que pasa es que cuando él va cayendo se llena de fuego, pero si no se evapora se vuelve un meteorito. Si se comienza a evaporar mientras está cayendo, entonces a eso se le llama una estrella fugaz. O sea, es que los asteroides son cuerpos celestes también, ¿no? Y sí. Están hechos de rocas y metales como los meteoritos también, pero ellos como que se parecen un poquito a los meteoritos, porque tienen como una capa de hielo en la superficie. O sea, eso es lo que los hace más parecidos, digamos, a los meteoritos. Digo, a los cometas que a los meteoritos. O sea, porque meteoritos... Pero no del todo. Porque el cometa es el que está hecho como diferentes tipos de hielo, ¿no? Sí, el cometa está hecho de ya sea hidrógenos o compuestos hidrogenados, o ya sea agua, es el que es completamente de hielo. Sí, un cometa. Ajá, los cometas están así, y digamos los asteroides tienen como una capita nomás, y a veces parecen, cuando digamos se cae algún asteroide, se le sale una colita parecida a la de los cometas. No, sí, pero por eso te digo, si le sale la colita es porque se está evaporando, y esos son las estrellas fugaces. Los meteoritos son los que caen en fuego,
o sea, que la masa del asteroide es completamente robusta y lo suficiente para no evaporarse, y cae como una bola de fuego. Y el cometa es el que vemos la cola, y también en la estrella fugaz, la cola que vemos de la estrella fugaz es el meteoroide que se está evaporando. Entonces esa es la diferencia entre meteoritos y cometas. Y se cree también que en los cometas el agua que tenemos aquí en la Tierra es gracias a los cometas. En la época del bombardeamiento, que fue hace como 4.3, 4.4 millones de años, no, 4.4 mil millones de años, que fue cuando la Tierra se estaba formando, cayeron tantos cometas que se derritieron en la Tierra, que obviamente que era un mar de lava, y eso comenzó a enfriar el planeta y siguieron cayendo y se formó el agua. El agua que tenemos aquí en la Tierra viene de los cometas, viene de afuera, y los cometas se forman en algo que se llama el cinturón de Oort. El cinturón de Oort es algo que está mucho más lejos de Pluto, ¿sí? Y es como decir, es como una esfera de cometas y asteroides que encapsulan todo nuestro sistema solar, lo están protegiendo, por decirlo así. Imagínense una bolita llena de cometas, y dentro de la bolita, en el centro, estamos nosotros. Entonces todos los cometas, o sea, de allá que se vean en la Tierra vienen de esta. Uh-huh. O sea, de allá es de donde vienen los cometas. Sí. Y los asteroides. Y los asteroides vienen del cinturón de asteroides que está entre la Tierra y Júpiter. Y los meteoritos. Uh-huh. Y los meteoritos también vienen de los asteroides, aunque algunos vienen de afuera. Vienen de afuera de incluso del cinturón de Oort. Porque de hecho no sé si se acuerdan que hubo un asteroide entre comillas que tenía forma como de cigarro, que se llamaba Oumuamua. Uh-huh. Sí, yo lo vi. Que pasó cerca de aquí, literalmente pasó por nuestro sistema solar, y que los científicos decían que no tenían ni idea cómo se había formado, porque la gravedad hace que todo sea redondo o de forma más o menos circular, y que como así que esto tenía forma de cigarro y era así elongado, y que pasó y que luego se comenzó a acelerar y se fue, y luego dijeron un año después como no, sí, puede que hubiera sido una nave alienígena. Aunque bueno, hay gente que dice que ¿por qué no lo contactaron? Pues porque pues ya saben lo que pasa con la colonización, ¿no? O sea, una civilización alienígena que tenga tecnología para viajar entre estrellas viene acá y nos pisa como hormigas. Pero igual, entonces, pues, hubieran averiguado qué era, ¿no? A mí me pareció como muy también muy X que no hubieran mirado qué era o qué. Pues sí. Pues aunque igual nuestra civilización es bastante ruidosa, ¿no? Nosotros tenemos señales de radio, tenemos señales infrarrojas, tenemos de todo, satélites, ya mandamos Voyager 1, Voyager 2 para que se le encuentren. Los Voyager son las sondas espaciales que están ya saliendo de nuestro sistema solar, y en estas sonditas están nuestro genoma, están imágenes de cómo somos los humanos, están las coordenadas de cómo llegar al planeta Tierra en caso de que alguna civilización lo encuentre, ¿no? Entonces pues nosotros ya nos expusimos. Entonces la pregunta es si hay una civilización que nos está observando. Yo no creo que seamos como una amenaza, ¿no? Porque si no ya hubieran venido acá a darnos bala. Porque pues, aunque esperemos que no sea así, ¿no? Cruzando los dedos, porque ya este 2020 ya está demasiado tortuoso. Solo falta invasión alienígena en el 31 de diciembre y ya, como para completar. Y pasando a otras de las preguntas, sería materia oscura contra agujeros de gusano. Entonces, Julie, ¿tú qué crees que es un agujero de gusano? Pues el agujero de gusano es como el viaje de un punto a otro, ¿no? O sea, sí, es como lo que estábamos hablando en el episodio del viaje Warp. Sí, no, de hecho, el viaje Warp lo que hace es... No, o sea, la tecnología que utiliza la nave con el viaje Warp. El motor Drive, el Drive Warp, no utilizaría agujeros de gusano. O sea, hasta ahora no creemos que se pueda crear un agujero de gusano. Para hacer los saltos, agujero de gusano simplemente es una... No, es diferente. Espera, te explico.
Los agujeros de gusano es cuando tú doblas la geometría del espacio-tiempo para hacer que puedas viajar de un punto del espacio hacia otro punto. Es como si tú tienes una hoja de papel, ¿no es cierto? La hoja de papel está plana. Y si tú quieres llegar de un punto, si quieres llegar del punto del inicio de la hoja al punto del final de la hoja sin tener que cruzar por el medio, ¿qué haces? La doblas. Y simplemente haces un hueco entre el inicio y el final. Y te evitas todo un camino alrededor de la hoja y simplemente llegas derecho, en 0 tiempo. Pero sería un viaje más rápido que la luz. O sea, sí, pero en la ciencia ficción la explicación del salto que hacen las naves es ese. Pues no sé si de pronto dista mucho de, digamos, la ciencia, de lo que se habla en la ciencia ficción. Pero pues en la ciencia ficción el significado del salto es que como que es un agujero de gusano. Así cuando pasan como que ellos están piloteando la nave y atrás se ve como unas estrellas que se encogen y ya aparecen como por allá en otro lado a miles de años después. Sí, como en Star Trek, sí, que parece como si estuvieran metiendo en un tubo. Sí, y en Star Wars también lo hacen. Sí, eso sería como más o menos un agujero de gusano. Y bueno, ¿en qué está relacionada la materia oscura con los agujeros de gusano? Bueno, ¿qué es la materia oscura? Bueno, la verdad es que no sabemos. Los científicos, ni siquiera en CERN, saben qué es la materia oscura. Solo sabemos que está ahí y que no interactúa con nada, no interactúa con nosotros que estamos hechos de materia normal, de átomos. Esta materia oscura lo que hace, se cree que es la culpable de que haya, bueno, la materia oscura y la energía oscura, porque las dos van de la mano. Se cree que ellas dos son la culpable de que el universo esté en expansión. Ellos crean como, así como la gravedad hace que las cosas vayan hacia un punto y que las cosas caigan como ya sea en el piso o que se formen, o que digamos que los asteroides o que digamos el polvo en el espacio se junten en un solo punto y formen ya sea un planeta o que formen una estrella, el caso de que sea el gas lo que está en ese espacio. La materia oscura y la energía oscura hacen lo opuesto, empujan todo hacia los otros lados y lo aceleran hacia los otros lados. Entonces por eso nuestro universo está acelerando, está creciendo hacia los otros lados. Las galaxias se están alejando unas de otras, no porque se estén moviendo como tal, sino porque hay espacio que se está creando entre ellas. Entonces esa es como la analogía, como un pie de manzana, ¿no? O como un pie de pasas. Si tú metes un pie de pasas al horno, las pasas están muy juntas cuando comienzas a hacer la masa y les pones las pasitas, pero cuando lo pones en el horno y el pie se infla, las pasitas están lejos las unas de las otras. Y no porque se hayan movido, sino porque hay masa que se está inflando entre ellas. Entonces exactamente es lo que pasa en el espacio. ¿Y a qué voy con esto? Entonces, la materia oscura, en caso de que nosotros pudiéramos crear un agujero de gusano, necesitaríamos materia oscura para estabilizarlo, porque el agujero de gusano, por las leyes gravitatorias, va a querer cerrarse. Si tú tienes la tecnología de crear, como digamos el portal de Rick y Morty, que es un agujero de gusano, tendería el agujero o este portal a cerrarse. No duraría abierto ni un microsegundo. Entonces necesitarías energía oscura o materia oscura para estabilizarlo, para que la gravedad que lo está empujando para que se cierre sea igual a la materia oscura o a la materia negativa o energía negativa que está empujando hacia el otro lado para que se quede abierto, para que las fuerzas se cancelen. Entonces por eso están relacionados. Y la materia oscura es gracias a ellas que existen las galaxias, porque de hecho la materia de nuestra galaxia es sobre todo materia oscura. De hecho la mayor parte del peso de nuestra galaxia no es de los planetas, ni el agujero negro que está en el centro, ni mucho menos de las estrellas, sino que es de la materia oscura que hace que la galaxia esté funcionando, que esté unida y que no se desbarate. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Suena como algo de Marvel o algo de cómics. Aunque eso ya lo hemos hablado en los anteriores podcasts, es como algo de cuidado también.
Porque Sí, porque uno nunca termina como de asimilar mucho estos temas. no, son muy extensos y muchas veces hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas confusiones entre agujeros de gusano y agujeros negros y la materia oscura y tienen que ver muchas veces el uno con el otro, pero no son lo mismo. Es como digamos que se cree que un agujero negro, dentro de un agujero negro se encuentran agujeros de gusano que te llevan a otro punto de la galaxia. Y que de hecho, como dijimos en uno de los podcasts anteriores, que es el de el origen del universo, se cree que hay una teoría que se dice que los agujeros negros tienen que tener un agujero blanco. ¿Por qué? Porque todo lo que se chupan tiene que salir a otro lado. Y ese otro lado puede que sea otro universo. Y puede que ese agujero blanco sea un Big Bang. Entonces puede que cada agujero negro que esté en nuestra galaxia tenga su contraparte que sea un agujero blanco, o sea, un Big Bang que está sucediendo en quién sabe qué universo. Entonces cada vez que se crea un agujero negro en este universo, se están creando agujeros blancos o Big Bangs en otros universos y creando nuevos universos. Entonces es algo que de hecho suena a ciencia ficción, pero no, está en la matemática. Y pues si fuera así sería genial. ¿Se imaginan? ¿Cuántos universos se crearían y se destruirían en cada segundo? Porque creo que se nacen agujeros negros como cada 3 minutos, 4 minutos, algo así, más o menos. Y sí. Y de hecho, otra cosa curiosa es la diferencia, no sé si saben la diferencia entre, porque muchas veces hablamos de teorías, decimos esta teoría tal cosa, esta teoría la otra. Y bueno, una teoría es una hipótesis que está respaldada, ya sea por observaciones o por matemática que puede ser testeable. O sea que tú puedes hacer pruebas para decir, uy, sí, esta matemática es correcta. Entonces ya no va a ser una hipótesis, que una hipótesis es algo que tú dices pero que no tiene respaldo alguno, sino que ya es algo que tiene respaldo y es algo que dices ya puedo ser, ya es una teoría, porque digamos si yo puedo repetirla y algunas veces funciona, otras veces no. Y cuando ya esa teoría tú ves que todo lo que tú haces y todo lo que tú testeas es 100% seguro y 100% te da el mismo resultado, se vuelve una ley de la ciencia. Entonces cuando hablamos de las leyes de Newton es porque es algo que funciona 100%. O sea, Y hablando de leyes... Bueno, ay, sorry. O sea, una hipótesis... No, sí, dime. Una hipótesis sería como algo que no puede ser respaldado. Sí, una hipótesis es, por ejemplo, digamos, yo creo que los elefantes son rosados, ¿no es cierto? Esa es una hipótesis, porque no tengo cómo probarlo. Si yo digo, yo creo que los elefantes son rosados porque acabo de encontrar estas huellas que tienen cola rosada del pelo de elefante. Entonces ya se vuelve una teoría. Pero si yo voy, investigo más, me doy cuenta que no, que solo era un elefante que tenía esta cola, no era algo que era para todos los elefantes. Entonces a mí me toca decir, creo que hay algunos elefantes que tienen la cola rosada porque pasa esto y esto y eso, esto con el código genético. Y eso ya sería una ley, porque es algo que está probado por la ciencia de que hay mutaciones, aunque obviamente no hemos visto ningún elefante rosado, solo es un ejemplo, pero hay mutaciones que hacen que el aspecto físico de algunos animales sea diferente a los otros, como los animales albinos, que son blancos, no rosados. Pero entonces esa sería la diferencia. Ya, o sea, una hipótesis puede ser cualquier cosa que uno, digamos, suponga o quiera probar, pero que no tiene pruebas de eso. Exacto. Entonces, como la gente loca que dice que las antenas 5G y que nos sacan el líquido de la rodilla y todo eso. Sí, eso. La gente que dice que el 5G nos va a matar, pues eso es una suposición, o sea, una hipótesis, porque todavía no hay pruebas de eso. Si se encuentran pruebas, ya sería una teoría. Entonces, sí, hablando de leyes, eso nos lleva a astronomía contra física cuántica. Y pues astronomía ya se sabe que es el estudio de los astros y de las cosas que están en el espacio. Y la física cuántica es el estudio
de las cosas más pequeñas que un átomo. De hecho, el átomo está formado por 3 partículas elementales. Y no son el protón, el electrón y el neutrón, no. Es quark arriba, quark abajo y electrón. Porque los protones y los los protones y los neutrones tú los puedes partir en cosas más chiquiticas. Y las cosas más chiquiticas son los quarks. O sea, cada uno de estos neutrones y cada uno de estos protones están formados de otras 3 bolitas dentro de ellos. O son las 3 bolitas, sino que al conjunto de las 3 bolitas, que no son bolitas, sino que es una analogía para que puedan visualizarlo. Si tú tienes 3 bolitas, digamos, tú coges 3 pelotas de ping pong y las pones juntas, las pegas con superglue. Entonces tienes 2 rojas y una verde. Entonces a este le vamos a llamar protón. Una roja y 2 azules. A este le vamos a llamar neutrón. Entonces son partículas que son los que componen la materia. Y la física cuántica trata sobre todo estas cosas más pequeñitas que un átomo, donde las leyes que nos gobiernan a todos nosotros que somos grandes o que somos macroscópicos, donde las leyes de la física que nos rigen a nosotros no funcionan para estas partículas chiquiticas. La gravedad no tiene ningún efecto en ellas. Ellos tienen algo muy raro que se llama superposición cuántica, que quiere decir que pueden existir en varios espacios del tiempo al mismo tiempo. O sea, ellos se pueden, como más o menos la teletransportación, se pueden teletransportar, pero existen en estos 2 momentos del espacio-tiempo al mismo tiempo. Suena loquísimo, pero es como si se dividieran en 2, pero a la vez no, son lo mismo. Y tienen un montón de cosas rarísimas que obviamente no tienen mucho sentido para nosotros, para nuestro mundo macroscópico, y de eso se encarga la física cuántica. Es el estudio de estas partículas subatómicas, donde las leyes de la física newtoniana, que es la física que nos rige en el mundo macroscópico, la gravedad, la interacción de las masas y de los cuerpos y de las fuerzas, no funciona en este mundo chiquitico, para nada. Entonces por ellos tienen su propia categoría en la física, en la química y en la matemática. Y pues eso es la física cuántica. Y gracias a la física cuántica es que tenemos computadores, es que tenemos todo lo que sea electrodomésticos, todo lo que tenga chips, todo lo que maneje con electricidad, todo lo que funcione con electricidad, ya que nosotros entendimos cómo más o menos, no del todo, pero sí sabemos cómo controlarla, cómo moverla en algunas cosas, no 100%, porque es algo que es impredecible muchas veces. Entonces esa es la física cuántica, para que pues si les interesa pueden buscar videos. Hay muchos videos de YouTube donde lo explican de una forma muy gráfica y muy llamativa. O sea, son chéveres para los que les interese. Y ya, creo que con eso cerramos física cuántica. Bueno, y estábamos era en astronomía. Era en astronomía y ¿qué? Y física cuántica, sí, ya con eso cerramos el de la física cuántica. Y el último es mutaciones genéticas y evolución. Y pues esas tienen que ver mucho la una con la otra. Sí, pero pues como la gente cree, la mutación no es ser como un X-Men o algo así. Como que tirar fuegos artificiales por las manos ni nada de esas cosas. No, o sea, eso ya es ciencia ficción. Aunque... No. O sea, la mutación sería como una alteración, ¿no? En secuencia, sí, es una orden. Sí, es una alteración en el código genético. Es una alteración en la transcripción del ADN. O sea, el ADN de nosotros, cuando se transcribe para crear células nuevas, muchas veces es muy perfecto. Hay un mecanismo que está hecho, que gira alrededor de eso, que solo se encarga de transcribir esto. Pero muchas veces, cuando uno nace o cuando uno está envejeciendo, las celulitas encargadas y las proteínas encargadas de hacer esto, muchas veces, no sé, cometen errores. Entonces, cuando escriben, imagínate que la proteína está escribiendo de un libro a otro, un libro de 5000 páginas, y está transcribiendo el libro exactamente igual a otro papel en blanco, y está transcribiendo, no sé, pongámosle
300 letras, 300 palabras por minuto. ¿O no? Creo que es más que eso, creo que son, digamos, 300 palabras por segundo. Entonces imagínate que está la proteinita escribiendo 300 palabras por segundo. Algunas veces en algún momento se equivoca, cambia una letra o cambia una palabra entera. Y el hecho de que haga eso ya genera una mutación. Pero yo tengo entendido también que las mutaciones pueden ser externas también. O sea, Sí, el claro, ADN puede cambiar con que a uno le dé cáncer, digamos, vivir por ejemplo en Australia, que es donde hay un índice más alto de que a uno le dé por el cáncer sol. de piel porque no hay capa de Sí, ozono ahí, en esa parte justamente donde hace el sol súper fuerte. Y entonces ellos son más propensos a sufrir exacto. de cáncer de piel. Entonces eso es una mutación también, Sí, que a uno le pase eso. Eh, sí, sí, porque la luz ultravioleta lo que hace es simplemente cae en la célula, la mata, y cuando muchas veces esa luz ultravioleta toca el ADN, daña donde sea que toque, pasa y rompe. Entonces si te daña una parte del ADN donde, no sé, que codifica para que no te dé cáncer, o que codifica para que hayan proteínas que combatan el cáncer, y digamos esa parte quede dañada, puede que cuando se vaya a transcribir nuevamente esa célula vaya a transcribir esa parte de ADN, tenga que reacomodarlo y cometa errores. Y eso genera cáncer, genera otros problemas, etcétera, etcétera. claro, y que las mutaciones no siempre son como malas, ¿no? Porque también una peca puede ser una mutación, digamos que alguien sea rubio y alguien moreno puede ser también una mutación. No. O bueno, Porque, o sea, no, yo no, tengo no, no, entendido no. que no Eso todas las ya es mutaciones eso. son derivan en trastornos. No, del hecho de que hayan que tengamos varias razas y eso, simplemente eso va con, digamos, con adaptación a diferentes entornos. Aunque, bueno, depende, ¿no? Porque sí hay mutaciones que son benignas, como por ejemplo la heterocromia, que son las personas que tienen un ojo diferente del otro. Y digamos, las poblaciones evolucionan porque no solo una persona evoluciona o un solo miembro de una población evoluciona, sino que solo una comunidad entera evoluciona o una población de una sola especie evoluciona. Si había un antecesor o un ancestro que tenía un cambio en el código genético, tenía un código genético un poquito diferente al de los demás, ya sea por una mutación o ya sea por algo que se llama epigenética, que son algunos genes que se activan y se desactivan. Y digamos, si este individuo fue el que sobrevivió a una catástrofe y todos los hijos fueron de él, entonces esa población que ya prácticamente tiene más genes de él que de los demás, es una población que evolucionó y que se adaptó a este nuevo ambiente. Entonces muchas veces las mutaciones, no siempre las mutaciones, pero los cambios en el código genético, que muchas veces no siempre son por mutaciones, hacen que las poblaciones de ciertas especies evolucionen como tal, no solo el individuo, Entonces sino que cuando hablamos... Entonces no sería muy cierto eso de que la alteración en la secuencia, el orden o la estructura significa mutación, 100%. Es que hay diferentes tipos de mutaciones, y pues yo no soy experto en cuanto a la epigenética ni a la transcripción de ADN. De acuerdo a lo que yo sé, es que muchas veces la mutación puede ser por transcripción, puede ser mutación que se hace por la replicación, o puede ser mutación que se hace por epigenética. O sea, aunque sí tiene sentido lo que tú dices, pero no sé si a todo se le llame mutación. ¿Tiene sentido lo que dije? ¿O no? No sé, yo no entendí mucho, la verdad. Pues lo que dije es que, vuelvo lo repito, no sé si a los cambios por transcripción y epigenética... ¿Qué es epigenética, por ejemplo? O sea, La epigenética es, por ejemplo, ya para terminar, si tú tienes dos gemelos idénticos, ¿no es cierto? Tienen el mismo material genético. A medida que ellos crecen, o a medida que ellos están expuestos a factores externos,
ya sea la comida, ya sea la ciudad en donde viven, ya sea los alimentos, las proteínas que envuelven el ADN se prenden y se apagan. ¿Por qué se prenden y se apagan? Porque el ADN es como un cordoncito que está muy enroscado. Y estas proteínas lo que se encargan es de enroscarlo y que hayan partes que nunca se puedan leer y que nunca sepamos qué hay ahí. Como hay partes que se elongan para que se puedan replicar. ¿Sí me entiendes? Entonces eso sí es la sería una epigenética. alteración en el ADN. Sí es una alteración en el ADN, pero no en el código como tal. Pero, o sea, la definición de mutación incluye la alteración. Sí, pero no del código. O sea, la epigenética no tiene nada que ver con el código. Epi significa por encima de. Epigenética significa las proteínas que encapsulan el ADN. Ellas cambian y hacen que lo que esté adentro se pueda leer o no se pueda leer. ¿Ya? Ah, vale. Aunque el mismo ADN a muchas veces va emparejado, el código dentro del ADN va emparejado con lo que se pueda leer y no se pueda, lo que se pueda leer, dependiendo de las proteínas que se creen, ya que el ADN es el que tiene la receta para crear estas proteínas. Es un tema bastante complejo, entonces yo creo que vamos a dejarlo ahí porque yo no soy completamente un experto, no soy genetista y más o menos eso es lo que sé por experiencia que me enseñaron. Pero ya con esto terminamos nuestro episodio de Glosario. Espero que les haya gustado. Recuerden que estamos en Instagram como Metro Sci-Fi Show y en Twitter como FiMetro. Y que nos pueden escuchar en Google Podcast, Anchor, Spotify y iTunes. Y muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en los próximos episodios. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego.